Imagina que llevas 50 años siendo el avión de combate más imbatible de la historia militar de tu país. 50 años volando sobre zonas de guerra, sobre desiertos y montañas nevadas, sobre ciudades en llamas. 50 años en los que ningún enemigo ha conseguido tirarte del cielo. 104 victorias en combate aéreo, 0 derribos. Ese era el récord del F-15. Un registro tan absoluto, tan brutal, que los propios ingenieros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo habían convertido en el argumento de ventas más poderoso de la historia de la aviación militar. El avión que no se puede derribar. Así lo llamaban. Y entonces, llegó el 3 de abril de 2026. Porque lo que ocurrió esa tarde sobre las montañas del sur de Irán no solo quebró un récord de medio siglo. Lo que ocurrió esa tarde desencadenó una de las operaciones de rescate más arriesgadas, más caóticas y más secretas que Estados Unidos ha ejecutado jamás en territorio enemigo. Una operación en la que los propios militares estadounidenses acabaron destruyendo sus propios aviones para que no cayeran en manos de Irán. Quédate, porque esto todavía no ha terminado. Para entender por qué ese derribo sacudió al mundo entero, necesitas saber dónde estamos. El 28 de febrero de 2026, la administración Trump lanzó lo que bautizó como Operación Furia Épica, un ataque conjunto con Israel contra Irán. 35 días de bombardeos, de misiles cruzando el Golfo Pérsico, de drones incendiando puertos y puentes. 35 días en los que el Pentágono presumía de que su superioridad aérea era tan aplastante que Irán apenas podía rasguñarla. Pero el 3 de abril, algo cambió. Y tú y yo necesitamos hablar de ello porque lo que pasó ese día tiene implicaciones que van mucho más allá de un avión derribado. Tiene que ver con el mito de la invulnerabilidad de Estados Unidos. Tiene que ver con cómo una nación entera puede construir su política exterior sobre la ilusión de que sus armas no fallan. Y tiene que ver con lo que ocurre cuando esa ilusión se rompe en tiempo real, frente a las cámaras del mundo. Antes de hablar del derribo, necesitas entender lo que era ese avión. Porque si no lo entiendes, no comprenderás el impacto de lo que ocurrió. El F-15 E Strike Eagle es una máquina diseñada para ser perfecta en dos mundos simultáneamente: el combate aire a aire y el ataque al suelo. Velocidad máxima de Mach 2,5, lo que equivale a más de 3.000 kilómetros por hora. Dos motores, Pratt y Whitney, que generan un empuje combinado de hasta 58.000 libras en postcombustión. Puede llevar más de 11.000 kilogramos de armamento. Puede operar a 18.000 metros de altitud. Y lo hace con 2 personas a bordo: el piloto, que maneja el avión, y el oficial de sistemas de armas, el llamado WISO, que gestiona el radar, las bombas, los misiles y los sistemas electrónicos. Pero lo que realmente convertía al F-15 en un símbolo no eran los números, era el historial. 104 victorias en combate aéreo, 0 pérdidas confirmadas frente a un enemigo, desde 1979, cuando Israel utilizó por primera vez el F-15 en combate real y derribó 4 MiG-21 sirios sobre el Líbano en un solo día, sin perder un solo avión. Ese registro fue creciendo hasta convertirse en algo que parecía casi sobrenatural. Tormentas del desierto, Kosovo, Irak, Siria, los cielos de Oriente Medio. Siempre victorioso, nunca derribado. Y el escuadrón que protagonizó los hechos del 3 de abril era precisamente uno de los más condecorados de toda la Fuerza Aérea estadounidense. El Escuadrón 494 de cazas, los Black Panthers, con base en la Royal Air Force de Lakenheath, en Inglaterra. El mismo escuadrón que en abril de 2024 había derribado más de 70 drones iraníes en una sola noche, cuando Irán lanzó su gran ofensiva de misiles y drones contra Israel. El presidente de Estados Unidos en persona llamó al comandante del escuadrón para felicitarle. Ese mismo escuadrón. Si alguien pensaba que los F-15 del 494 tenían miedo de los misiles iraníes,
La historia decía exactamente lo contrario. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y créeme cuando te digo que lo que está a punto de ocurrir en esas montañas, nadie en el Pentágono lo vio venir. 3 de abril de 2026. Día 35 de la Operación Furia Épica. Un F-15E Strike Eagle del Escuadrón 494 está sobrevolando el sur de Irán durante una misión de combate. Las coordenadas exactas del objetivo son clasificadas. Lo que sí sabemos, confirmado por 3 fuentes independientes de la inteligencia estadounidense, es que el avión lleva a 2 tripulantes a bordo, piloto y guiso. De repente, algo impacta en el F-15. El impacto no los mata de inmediato. Los sistemas de alerta del avión se disparan. El motor falla. La aeronave empieza a perder altitud sobre las montañas de la provincia de Kogiluye y Boyer Ahmad, en el suroeste de Irán. Una región montañosa, remota, difícil de alcanzar incluso en condiciones normales de paz. Los 2 tripulantes se eyectan. Y justo ahí, en el momento en que 2 sillas de eyección salen despedidas hacia el cielo iraní, comienza una de las carreras contrarreloj más dramáticas de toda la guerra. Porque en el mundo de los conflictos modernos, un piloto derribado en territorio enemigo es mucho más que un soldado en apuros. Es información, es propaganda, es un rehén potencial, es una palanca de negociación, y las fuerzas iraníes lo saben perfectamente. Irán activa a la Guardia Revolucionaria, al ejército regular y a la milicia Basij. Decenas de unidades rastrean la zona. El objetivo es llegar antes que los estadounidenses. Los medios estatales iraníes publican imágenes de fragmentos del avión. Se ve el metal retorcido. Se ve lo que parece ser un asiento eyectable en el suelo. Hay fotos, hay vídeos. La maquinaria propagandística iraní se pone en marcha a toda velocidad. Pero el Pentágono no dice nada. El comunicado oficial afirma escuetamente que un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una base del Golfo Pérsico tras una misión de combate, sin detalles, sin confirmación. Pero esto ya es imposible de ocultar. Axios, Reuters y el New York Times confirman independientemente lo que Irán ya estaba gritando al mundo. El F-15 había sido derribado. El primero caído en territorio iraní desde el inicio del conflicto. Y el primero en los 50 años de historia de este avión en ser abatido por fuego enemigo. Atento, porque esto solo es el principio. Lo que estaba a punto de desplegarse en esas montañas fue algo que ni los propios estadounidenses esperaban. Si te está gustando este análisis, dale al like ahora mismo, porque a partir de aquí la historia se vuelve todavía más intensa. Uno de los 2 tripulantes fue localizado y rescatado en las primeras horas, con vida, recibiendo atención médica. Una buena noticia en medio del caos. Pero el segundo tripulante seguía desaparecido en terreno iraní. Y aquí es donde la historia se convierte en algo que parece sacado de una película de acción, excepto que es real, que ocurrió hace apenas unos días, y que las imágenes están ahí para quien quiera verlas. Estados Unidos lanza una operación de rescate de combate de una escala que no se veía desde los tiempos más oscuros de la guerra de Vietnam. Sobre las montañas del suroeste de Irán, empiezan a aparecer aeronaves estadounidenses que, en condiciones normales, jamás debería haber nadie viendo desde territorio iraní. Primero, los HC-130J Combat King II, un avión diseñado específicamente para misiones de búsqueda y rescate en combate, capaz de operar en condiciones extremas y de coordinar operaciones en tierra desde el aire. Luego, helicópteros Black Hawk, especializados en operaciones de rescate, con sus rotores iluminando la noche iraní. Luego, drones de vigilancia describiendo círculos sobre la zona. Y las cámaras iraníes lo capturan todo. Aparecen imágenes de helicópteros estadounidenses repostando en pleno vuelo sobre Irán. Una operación de repostaje aéreo sobre territorio enemigo es una de las maniobras más técnicamente exigentes que existe. No se hace en condiciones normales. Se hace cuando no hay otra opción.
cuando el objetivo en tierra justifica el riesgo de estar completamente expuesto en el cielo del enemigo. Un helicóptero Black Hawk es alcanzado por fuego iraní mientras participa en la búsqueda. La operación se complica. Las fuerzas iraníes están en todas partes, desciendo hasta la Guardia Revolucionaria, el ejército regular, la milicia Basish, todos coordinados, todos rastreando la misma zona. Y entonces ocurre algo que nadie había visto jamás en esta guerra. 2 aviones de transporte C-130 Hércules, que habían aterrizado en el sur de Irán para apoyar la operación de rescate, quedan varados. No pueden despegar. Están atrapados en terreno enemigo. Y los militares estadounidenses toman una decisión que dice mucho sobre el nivel de secreto que Estados Unidos maneja en esta guerra. Los destruyen ellos mismos. Los propios soldados de Estados Unidos activan los protocolos de destrucción de sus propios aviones para que la tecnología que llevan a bordo no caiga en manos iraníes. Piénsalo un momento. No es Irán quien destruye esos C-130, es Estados Unidos. 2 aviones de transporte militar, convertidos en chatarra por sus propios operadores, en el corazón del territorio enemigo, mientras la misión de rescate todavía está activa. Y mientras esto ocurre, Donald Trump ya está mirando su teléfono, porque lo que está a punto de escribir va a provocar una de las disputas de relato más brutales de toda la guerra. El 5 de abril de 2026, Donald Trump publica en su red social Truth las 2 palabras más buscadas de ese día en todo el mundo hispanohablante. Lo tenemos. Trump anuncia que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han rescatado con vida al segundo tripulante del F-15. El aviador estaba vivo, había sido extraído del interior de Irán. Trump lo describió como una de las misiones de búsqueda más audaces de la historia de su país. Horas después, añade un detalle que lo cambia todo. El segundo tripulante está gravemente herido. No ileso, gravemente herido. Y entonces, Irán responde. El portavoz del cuartel general central Hatham al-Anbiya, el coronel Ebrahim Solfagari, convoca una rueda de prensa y dice algo completamente distinto. Según las Fuerzas Armadas iraníes, la operación de rescate terminó en un fracaso total. Los C-130, los Black Hawk, los helicópteros, destruidos, repelidos. La Guardia Revolucionaria calificó el episodio como una nueva derrota humillante para los Estados Unidos y acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso presentándolo como un éxito. Aquí es donde tú y yo nos tenemos que hacer la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciéndose con claridad. ¿Quién dice la verdad? Porque ambas versiones son, en ciertos aspectos, verdaderas. El tripulante fue rescatado. Eso parece confirmado. Está recibiendo tratamiento médico. Eso también parece confirmado. Pero los 2 C-130 sí fueron destruidos. Eso también está confirmado, aunque por razones opuestas. Irán dice que los derribaron ellos. Estados Unidos dice que los destruyeron sus propios soldados para evitar la captura de tecnología sensible. Y en medio de todo esto, la Guardia Revolucionaria publica otra afirmación. Durante las operaciones de rescate, también fueron alcanzados 2 helicópteros de ataque ligero de las fuerzas estadounidenses. El dato aún no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por el Pentágono. Esta es la naturaleza de la guerra moderna. Ya no se combate solo con misiles y bombas. Se combate con relatos, con imágenes, con palabras en redes sociales publicadas a las 3 de la mañana. Y ambos bandos son perfectamente conscientes de ello. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ni siquiera esperó al final de la operación para burlarse. Publicó un mensaje con una ironía que nadie en Washington puede haberle agradecido. Tras derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha pasado de buscar un cambio de régimen a algo muy distinto. El mensaje no necesitaba traducción. En este canal no te vamos a dar propaganda de ningún bando. Te vamos a dar los hechos.
Y los hechos dicen que lo que pasó entre el 3 y el 5 de abril fue, como mínimo, una victoria parcial de Irán en términos de imagen. Porque independientemente de que el piloto fuera rescatado, la narrativa del F-15 que no puede caer murió en esas montañas. Y ese daño no se repara con un tuit de Trump. Dale al like si quieres que sigamos analizando la guerra con este nivel de detalle. Este canal existe porque vosotros lo hacéis posible. Pero hay un ángulo de esta historia que los medios convencionales están ignorando casi por completo, y es el más revelador de todos. ¿Por qué un F-15 del Escuadrón 494, uno de los más experimentados en combate contra las defensas aéreas iraníes, fue derribado? Recuerda que hablamos del mismo escuadrón que en abril de 2024 derribó más de 70 drones iraníes en una sola noche. Los pilotos del 494 conocen las defensas aéreas iraníes mejor que nadie. Han volado contra ellas, las han analizado, las han esquivado. Pero algo cambió. Desde el inicio de la Operación Furia Épica, Irán ha tenido 35 días para estudiar los patrones de vuelo estadounidenses. 35 días para analizar en qué altitudes vuelan, en qué horarios atacan, desde qué ángulos se aproximan. 35 días de datos que sus ingenieros militares y los técnicos de la Guardia Revolucionaria han estado procesando y convirtiendo en ajustes en sus sistemas de defensa antiaérea. La guerra moderna es, antes que nada, una guerra de datos. Y aquí está el detalle que eriza la piel. El F-15 no es un avión invisible. No tiene el perfil radar reducido del B-2 Spirit. No tiene la furtividad del F-47, el avión fantasma del que nadie habla. El F-15 es un avión que confía en su velocidad y en su potencia de fuego. Y en condiciones normales, eso es suficiente. Pero en condiciones de guerra prolongada, contra un adversario que lleva 5 semanas estudiando tus movimientos con todo lo que tiene, incluso Mach 2,5 puede no ser suficiente. Hay algo más que los analistas están señalando en voz baja. La provincia en la que cayó el F-15, Kogiluyeh y Boyer Ahmad, está en el suroeste de Irán, en el interior montañoso del país. Un F-15 sobrevolando esa zona no estaba haciendo una misión de patrulla costera. Estaba atacando un objetivo en profundidad, dentro del territorio iraní, lo que significa que estaba expuesto durante más tiempo del habitual. Y cuando un avión está expuesto durante más tiempo del habitual, en una zona donde el enemigo lleva 5 semanas preparándose, el resultado puede ser exactamente lo que vimos. Pero lo más perturbador de esta historia todavía está por llegar, porque hay una pregunta que nadie está respondiendo todavía, y cuya respuesta podría cambiar completamente el curso de esta guerra. ¿Qué información sobre el F-15 tiene ahora Irán? Esta es la pregunta que mantiene despiertos a los analistas del Pentágono, porque aunque los dos C-130 fueron destruidos por las propias fuerzas estadounidenses, el F-15 original cayó en manos iraníes antes de que pudiera ser destruido. Los restos del avión están en territorio iraní. Y los restos de un avión de combate moderno, incluso en pedazos, son una biblioteca de información tecnológica. Los sistemas de guerra electrónica, los módulos de comunicaciones cifradas, los restos del radar capaz de rastrear objetivos a 120 millas náuticas, las estructuras de los materiales compuestos, los sistemas de navegación. Recuerda lo que ocurrió en 2011, cuando un dron de reconocimiento sigiloso estadounidense, el RQ-170 Sentinel, cayó casi intacto en Irán durante una misión sobre Afganistán. Lo que hizo Irán con ese dron fue mostrarlo al mundo en una sala de prensa, en perfecto estado. Y meses después, China tenía acceso a los datos. Y años después, los ingenieros iraníes presentaban su propia versión del dron, con el mismo perfil, la misma filosofía de diseño, reproducida a partir de lo que habían capturado. Un F-15 derribado no es un dron de reconocimiento. Es un avión de combate de cuarta generación con décadas de evolución tecnológica encima. Y aunque los Estados Unidos afirman que la tripulación activó los protocolos de destrucción de datos sensibles antes de eyectarse,
En combate real, nadie puede garantizar que todos esos protocolos funcionaron al 100%. Irán sabe perfectamente lo que tiene entre las manos. Y también sabe que lo que más duele a Estados Unidos no es la pérdida del avión en sí. Lo que más duele es lo que representa. El mito de la invulnerabilidad. El escudo psicológico que durante 50 años había acompañado a cada piloto de F-15 que entraba en combate. La certeza interior de que yo no puedo caer. Ese mito murió sobre las montañas de Kogiluye, el 3 de abril de 2026. Y esa es una pérdida que no aparece en ningún parte de guerra, pero que pesa más que cualquier avión. ¿Cambia esto el curso de la guerra? Es pronto para saberlo con certeza. Pero lo que sí ha cambiado de forma irreversible es el mensaje que Irán puede ahora enviar al mundo. Que sus defensas aéreas, sus sistemas de misiles, su guardia revolucionaria, son capaces de hacer algo que ningún país había conseguido en medio siglo de historia del F-15. Derribarlo. Ese mensaje vale, estratégicamente, mucho más que cualquier infraestructura bombardeada. Y mientras Trump escribe, lo tenemos en su red social. Y mientras Irán declara derrota humillante en sus ruedas de prensa, los dos C-130 que Estados Unidos destruyó con sus propias manos siguen ardiendo en algún lugar del suroeste de Irán. Nadie los va a recuperar. Nadie va a dar una rueda de prensa sobre ellos. Nadie los va a contar entre las bajas oficiales. Pero estuvieron allí. Y su destrucción voluntaria, esa decisión de quemar los propios aviones antes de dejar que el enemigo los toque, dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de secreto que lleva encima el ejército estadounidense en esta guerra. Estamos en el día 39 de una guerra que Trump prometió resolver en 2 o 3 semanas, y que Irán afirma poder sostener durante 6 meses. El segundo piloto del F-15 está vivo, gravemente herido, en algún lugar de una base del Golfo Pérsico. Los restos del avión más imbatible de la historia siguen en territorio iraní. Si esto te ha dejado con más preguntas que respuestas, es porque la guerra en sí misma todavía no tiene respuestas. Lo que tienes ahora mismo en pantalla es el siguiente análisis. No pierdas el tiempo. Nos vemos.